La salud sexual y reproductiva es un componente esencial del bienestar general de las mujeres. Sin embargo, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y educación sexual integral pueden tener consecuencias devastadoras, especialmente en materia de violencia basada en género. Para la conversación sobre este tema nos acompaña Aimé Zambrano Ortiz. Ella es feminista, investigadora, antropóloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, fundadora del Monitor de Feminicidios Utopics y miembro de la comisión editorial de la comunidad Utopics. Ha publicado en revistas como Iberoamericana Social y Revista Venezolana Estudios de la Mujer. Ganadora junto al equipo de Utopics del Premio Nacional de Periodismo Mención Gráfica 2018 y Facebook 2022. Actualmente cursa una maestría en Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, Aimé. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad, agradecer al equipo de ABESA por la invitación a este espacio para hablar de un tema tan importante y tan vital como es todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el tema de lo que es la educación sexual integral y, bueno, la relación que hay con lo que es la violencia de género, ¿no? Queremos empezar preguntándote de qué manera consideras que la falta de educación sexual integral contribuye en la perpetuación, de la violencia basada en género. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que viendo cómo se está moviendo lo que es la política mundial, ¿no? Todo lo que está haciendo este tema de la correlación de fuerzas, ¿no? Que, bueno, está ganando la ultraderecha en una gran cantidad de países, vemos que a gran parte de sus primeros golpes los da precisamente a este tipo de planes que blindan los que son los derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres, las niñas y las adolescentes, e igualmente cómo atacan lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Y estamos viendo que está ocurriendo en Argentina, por ejemplo, de la mano de lo que es el gobierno de Milei, está ocurriendo en Estados Unidos, también en algunos países de Europa, donde además gran parte de la argumentación tiene que ver con que la educación sexual integral lo que hace es enseñar cosas inadecuadas, entre comillas, ¿ok? Sí. Incluyendo a la moralidad y a otros temas, a los niños y a las niñas. Entonces yo sí creo que es muy importante, bueno, hablar de esto y hablar de esa relación que tiene con la violencia de género y cómo, más bien, la educación sexual integral lo que hace es blindar tanto a niños, niñas como adolescentes frente a lo que es la violencia de género. ¿Por qué? Porque permite que identifiquen, bueno, todo lo que tiene que ver con conductas asociadas a lo que es el abuso sexual infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, de allí yo creo que estriba la importancia, bueno, de lo que tiene que ver con estos programas y estos planes que además sirven para la prevención desde lo que son las escuelas, los liceos e incluso las universidades. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Parece que la idea es que estos patrones, en lugar de dejar de existir, se perpetúan. Porque claro, hay como una discusión de que con la educación sexual integral se quiere acabar con el mundo, se quiere acabar con la familia tradicional, se quiere acabar con los valores tradicionales, cuando es información que, como estás diciendo tú, apoya, cubre, da como una manta protectora para niños, niñas, adolescentes, bueno, posteriormente para tener mujeres que no sean víctimas de violencia. En ese sentido, te quería preguntar de qué forma la falta de servicios de salud sexual y reproductiva puede impedir que las mujeres salgan de relaciones abusivas. Bueno, mira, lo primero es que, bueno, ya aterrizando un poco en Venezuela, vemos que, por ejemplo, y aquí siendo muy responsable de lo que opino, ¿no? Y de lo que digo, yo siento que acá hay una gran falencia con relación a lo que tiene que ver con este tipo de servicios, ¿sí? Sobre todo, no desde espacios privados, sino sobre todo de lo que tiene que ver con lo que son planes de salud pública, ¿sí? Porque, por ejemplo, para acceder a hacerte, y ya hablando de mujeres, ¿no? Acceder a hacerte una mamografía, a hacerte cualquier plan asociado, bueno, a experticias de tipo ginecológico, es súper cuesta arriba en Venezuela. Y eso lo sabemos y eso no es un secreto o es algo que se oculte, ¿no? Entonces, este tema de no tener acceso a un servicio de salud
accesible, ¿sí? A mujeres, adolescentes en el país, un acceso o un plan asociado a poder comprar métodos anticonceptivos económicos, ¿sí? Ujú. O incluso, bueno, si es acceso gratuito a métodos anticonceptivos, muchísimo mejor, ¿no? Y que Sí. además vemos que muchas veces son organizaciones de tipo a lo mejor privado, ¿no? O organizaciones de la sociedad civil, las que Sí. muchas veces están históricamente llevando planes a la población y planes, bueno, que tienen un costo reducido. Entonces esto primero atenta, bueno, contra lo que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Ujú. en Venezuela, Sí. ¿sí? O sea, la falta de este tipo de servicios. Pero además, hay una necesidad imperante de que todo esto que es la ESI, o lo que es la educación sexual integral, que además acá en Venezuela, bueno, sabemos que hay grupos religiosos, sobre todo asociados a sectores cristiano evangélicos, ¿sí? Sí. Que han ido con campañas, sobre todo a través de redes sociales y bueno, y en sus espacios donde se reúnen, en sus espacios religiosos, Sí, en las comunidades. contra lo que es la educación sexual integral y intentando que el Estado, que además es un Estado laico, porque bueno, así lo dice la Constitución venezolana, Sí. evite que este tipo de planes vayan a las escuelas o vayan a los liceos. Ujú. Entonces, bueno, yo sí siento que tenemos que estar activas, ¿sí? Tanto individualidades como organizaciones, que bueno, nos asumamos feministas, nos asumamos que estamos en pro de los derechos de las mujeres, frente a este tipo de campañas, frente, bueno, además exigiendo estos planes, ¿no? De Ujú. salud dirigidos a las mujeres, que tienen que ser públicos, tienen que ser masivos, y que, bueno, tiene que haber una partida presupuestaria alta Ujú. dirigida precisamente a enfrentar estas problemáticas, pues porque además sabemos que una de las mayores causas de la muerte de mujeres en Venezuela está asociado, por ejemplo, Ujú. al cáncer, ¿no? El cáncer de mama y el cáncer uterino. Entonces, Ujú. esto yo creo que tiene que ver también con un tema de, bueno, de prevenir un tipo de violencia que a veces es un poco difusa incluso. Sí. Sí, además también con todo lo que dices, o sumando a todo lo que dices, la falta de acceso a métodos anticonceptivos también hace que las mujeres tengan menos autonomía y menos independencia, ¿no? Porque claro, si no tengo un servicio de salud donde yo pueda ir y me puedan atender o me puedan asesorar con el método anticonceptivo, entonces es mucho más sencillo llenarse de muchachitos y, ¿sabes? Tener más carga de cuidado y además de una mayor carga de cuidado, menos acceso a tener empleos remunerados o a educación o otro tipo de educación. Entonces, claro, es una dinámica que una cosa va ligada a la otra, es como una cadena de situaciones que entonces dejan a las mujeres bajo una vulnerabilidad increíble. ¿Y dónde? Totalmente. Y bueno, y además todo lo que tiene que ver con la despenalización del aborto, ¿no? Que ese es otro tema que Sí. frente, bueno, a una política que insiste en no discutir este tema de un aborto legal, seguro y Sí. gratuito en Venezuela, bueno, ahí se viola todo lo que tiene que ver totalmente con la autonomía Sí, a nuestros cuerpos, ¿no? exactamente. Ahora, te quería preguntar, porque claro, como una de las líneas que sigue Utopics son los casos de feminicidio que suceden en el país. Tienen como el registro, que es un registro, bueno, bastante valioso, porque sabemos que aquí no contamos con estadísticas eh, desde hace mucho tiempo. Entonces te quería preguntar cómo la violencia sexual se manifiesta en los casos de feminicidio. Mira, nosotras contabilizamos los casos de violencia sexual como un agravante, ¿no? Pero además la misma ley venezolana, cuando te habla de los femicidios, en su definición, en lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, una de las características que tienen los femicidios tiene que ver precisamente con la presencia, ojo, no en todos los casos, pero sí es una manera de escribir, ¿no? Que cuando hay presencia de abuso sexual, en el caso del asesinato de alguna mujer, estamos en presencia de un femicidio. Entonces, Ok, hemos visto que por lo menos en el año 2024 contabilizamos 24 casos de ok, femicidio en lo que hubo presencia de abuso sexual. wow. Pero además hay algo
que me llama a mí por lo menos mucho la atención, que tiene que ver con los femicidios infantiles y Ok, femicidios adolescentes, ok, que en la gran mayoría de los casos de femicidios infantiles, y cuando hablo de femicidios infantiles, hablo de edades comprendidas entre los 0 hasta los 11 años y adolescentes, bueno, de los 12 a los 16. ok. Muchos de estos casos, que además son femicidios que ocurren a manos de parientes, de familiares, familiares consanguíneos o familiares por afiliación, en este caso Ujú. padrastros, hay presencia de abuso sexual infantil. Ok, ¿Ok? Entonces hay una relación, yo siento que hay una relación bastante directa entre lo que tiene que ver con los femicidios infantiles y con este tema del abuso sexual infantil, que bueno, que lo hemos visto muy presente en muchos de los casos. claro. ¿Y estos casos tienen seguimiento judicial? O sea, me da curiosidad ahora el tema de los feminicidios infantiles. Si hay ahí como procedimiento judicial, si se toma como un feminicidio o desde dónde lo aborda la ley venezolana. Mira, a mí esto también me llama mucho la atención porque, claro, nosotras hacemos es un subregistro. Nosotras no Ujú. estamos, no son datos oficiales, sino es los casos que aparecen en los medios y, por supuesto, Ok, la narrativa que tomamos es la narrativa que aparece en los medios. ok. ¿Qué ocurre o qué pasa, no? Vemos que muchas veces sí, en algunos casos, cuando son casos extremadamente mediáticos o Ok. cuando son casos donde hay mucho ensañamiento, ¿sí? Ujú. Sí hay a veces una especie de seguimiento con relación a cómo ocurre, ¿no? Pero además, otra cosa que hemos visto es que, por supuesto, está el tema del abuso sexual infantil y hay antecedentes también de violencia, ¿no? Porque además todo esto va imbricado, o sea, está la violencia física, Ok. la violencia psicológica y está el tema del abuso Ujú. sexual infantil. O el abuso sexual, porque también hemos visto casos de abuso sexual en adultas en casos de femicidio, ¿no? Ujú. Ojo, pero vemos que cuando se hace el seguimiento, muchas veces, bueno, o hay un caso en específico que a mí me llamó mucho la atención, que es un hombre que lo apresan porque él comete un femicidio, pero él ya estaba en curso, ya estaba escapado. Él cometió el femicidio de una pareja, Ok. ¿sí? Que estaba embarazada además, pero Dios mío. él ya estaba escapado de un caso que había ocurrido hacía 2 meses de un femicidio infantil, donde además había presencia de abuso sexual infantil, ¿sí? Wow. Entonces estaba en curso en 2 casos, Ok. ¿me explico? Entonces Sí. vemos cosas de este tipo. Igualmente, otro hecho que a mí me llama mucho la atención son casos de femicidio donde hay presencia de abuso sexual y presencia de mucho ensañamiento con el cuerpo de la mujer, ¿sí? Ujú. Mutilaciones, dejan el cuerpo en un espacio público o dejan el cuerpo más bien en espacios como montarrales, ¿sabes? Sí, sí. O en basureros o queman el cuerpo, o sea, y esto está asociado muchas veces a bandas que también están haciendo esto. Y hemos visto varios casos de este tipo en el estado Bolívar, por ejemplo, asociado a lo que tiene que ver con el contexto del arco minero. Ujú. Entonces, como vemos, ahí hay una relación directa. Igualmente, bueno, ya hablando de las venezolanas en el exterior, casos asociados a lo que es la trata, ¿sí? Entonces, también son casos donde hay mucho enseñamiento y donde, por supuesto, se utiliza la violencia sexual como una forma de tortura, porque generalmente lo hace previo a cometer el femicidio. Ujú. Entonces, como vemos, hay una relación muy directa entre lo que tiene que ver con eh, una, mm, lo que tiene que ver con esta violencia sexual con, bueno, el asesinato de mujeres. Otra Claro. cosa también que me llama la atención ya cuando uno hace como un seguimiento, ¿no? Hay casos donde son mujeres muy jóvenes que tienen parejas que le llevan, no sé, 20, 30 años, y en Claro. algunos casos incluso son mujeres que estuvieron con estas parejas desde que eran muy niñas. Y uno Ujú. saca esto porque tienen hijos o hijas, y cuando tú ves las edades, la edad de la mujer que fue víctima y ves la edad de los hijos y de las hijas, y además te dicen que el femicida es el padre, te das cuenta de que hay casos donde son niñas de 14
15 años, 16 años, que estuvieron con este señor, tuvieron hijos con este señor, cuando ellas deciden romper esa cadena de violencia que ya viene ocurriendo desde la adolescencia, porque Claro. ellas terminan siendo asesinadas. O casos incluso donde fueron padrastros. A mí este Ok. caso me impresiona muchísimo. Que bueno, la conocieron desde niña y terminaron, hubo toda una cadena ahí de violencia sexual Ujú. desde la infancia, donde bueno, ocurrió al final, o la cadena termina rompiéndose cuando ocurre el femicidio. Eh, Todo esto me impresiona mucho. A mí los temas de feminicidio me dejan, No, me consternan muchísimo. no, y te Sí, entiendo, y a veces hablarlo, yo sé que a veces hablarlo es complicado, ¿no? sí, Y a pero hay que veces puede hablarlo. funcionar. Pero yo sí, a veces siento que hay que hablarlo porque Sí, eso está a veces muy presente. Y cuando uno lee la noticia, a veces de leer tantas noticias, tú no sacas como esas conclusiones. Cuando te vas a fondo, te das cuenta ujú, que, bueno, que hay patrones que se repiten, ¿sí? sí. Además, estaba pensando mientras estabas relatando todo esto en el acceso a la educación sexual integral, porque claro, si no tengo acceso a la educación sexual integral y a la salud reproductiva o a la salud sexual, entonces es mucho más sencillo, te pregunto ahora, estar dentro de estas relaciones que posteriormente degeneran en violencia y luego en feminicidio. Sí, claro. Y por eso decía de esos casos, o sea, daba esos ejemplos, porque Ujú. son niñas que, bueno, al no haber dentro del sistema de educación pública, ¿sabes? Sí. Un plan donde se hablen de estos temas, ¿no? Ya, bueno, a estar expuestas, quién sabe a qué condiciones en muchos casos, ¿no? Ujú. Además, por supuesto que esto implica que se termina normalizando y se termina viviendo en una situación de violencia constante, ¿no? Y ocurren Sí. casos de este tipo. Entonces, yo creo que precisamente la importancia de la educación sexual integral estriba en eso, ¿no? En cómo se deja de normalizar, de naturalizar Ujú. relaciones de violencia que a estas alturas yo todavía veo que en muchas familias o incluso en la misma sociedad se sigue normalizando. O sea, tú hay notas de prensa que ves que dicen, eh, golpeó o sí, golpeó a su novia, hombre, no sé, de 30 años, y la novia tenía 13 años. O sea, como Ujú. medio te va a Sí. decir que una niña de 13 años es la novia de un señor de 30 años, ¿no? Cosas Sí. como esa. Entonces, yo creo que la educación sexual integral permite que se entienda que, bueno, Ujú. que esto es abuso sexual infantil, ¿sí? Sí, sí. Este tipo de relaciones que se dan donde hay desigualdad de poder, pues. Sí, y que además está muy normalizado, como dices, está muy normalizado que alguien de 30 tenga una novia de 15 o de 16 o alguien de casi 40 tenga una novia de 17. La sociedad venezolana en ese sentido normaliza mucho estas relaciones en donde el hombre es más grande porque la protege, la cuida, sabe más que ella, le va a Bueno, pero enseñar. si la canción, una de las canciones más conocidas y más cantadas que representa a Venezuela es Caballo Viejo. O sea, ya con eso es un indicador Sí, cultural de cómo, ¿no? sí, Se ven ese tipo de relaciones. sí. En estos días me salió como un video en Instagram que decía, era como la referencia de la línea Caballo Viejo, que ahorita no recuerdo exactamente qué dice, y el muchacho decía, es que no hay edad para enamorarse, no que te enamores de una menor. O sea, era como que te puedes enamorar a los 80 años de alguien, pero no es que te tienes que enamorar de alguien más pequeño. Pero ciertamente en nuestra sociedad está bien, sí, ay, el profesor le gusta a la niña, no, es que él es muy inteligente y la vio que ella es muy sabia. Entonces, claro, no tenemos lo que estás diciendo en el país, a pesar de que tenemos leyes que respaldan la educación sexual integral, no hay un acceso a la educación sexual integral. Siempre son como iniciativas de organizaciones de la sociedad civil u organizaciones privadas que buscan la manera de que se dé la información, se den las charlas o los talleres para las y los adolescentes, niños, niñas, para todo el mundo,
Pero si no es así, no hay manera de enterarse, y la educación sexual que siguen recibiendo los estudiantes y las estudiantes en este país es la que recibimos nosotras, que recibieron nuestras mamás, de el embarazo, no vas a salir embarazada o te van a pegar un SIDA, porque además así lo dicen, así lo siguen diciendo, estamos en el 2025 y es en salud, además se ve en la materia de salud, además todo muy biologicista, no se habla del placer, no se habla del disfrute, no se habla del erotismo, no, se habla es de te vas a enfermar y tenemos relaciones sexuales para reproducirnos. Para más O voy nada. a salir embarazada, toma, estos son los métodos anticonceptivos. Bueno, yo recuerdo que así es que me dieron a mí educación para la salud y eso fue como en segundo año, ya en bachillerato, ni siquiera en la escuela. Sí. Y entonces, claro, y es como que te los nombran, tampoco es que los conocen, no te los llevan para que tú veas cómo funcionan, ¿no? Te los nombran para cumplir como con un contenido del currículo y no hay más información a eso. Entonces, claro, con todo lo que estás diciendo, concluimos que, o bueno, podemos decir que la falta de información es lo que en muchos casos puede llevar entonces a vivir una relación basada en violencia y posteriormente terminar en un feminicidio. Claro, es que mira, yo creo que la prevención es vital. O sea, lo principal es tener planes de prevención y no nada más dirigido a mujeres, dirigido a los hombres, a los niños, a los adolescentes varones, porque lo otro es que entonces tú eres la responsable de, no, Sí. o sea, tienen que haber campañas dirigidas a ambos o campañas focalizadas a los hombres también y que dejen de pensar que la responsabilidad es nada más de nosotras. Pero además, hablando acá contigo, hay otro tipo de violencia que yo me imagino que entraría dentro de lo que es la tipificación de violencia ginecológica, que es una violencia que entra en el 2021 en la ley. Y es este tema de que muchas veces cuando las mujeres, por ejemplo, queremos ligarnos, hacer una ligadura de trompa, ¿sabes? Sí. Vamos a donde la ginecóloga o el ginecólogo y nos piden que tenemos que tener una autorización de la pareja, ¿no? Sí. Esto todavía ocurre. Eso sigue pasando, sí. Y eso es una forma de violencia también. Absolutamente. Que sufrimos las mujeres, ¿sí? O que el mismo médico o la misma doctora diga, bueno, pero es que tú no has tenido hijos, entonces, ¿por qué tú quieres? Bueno, pero eso es mi cuerpo y yo decido si quiero. Exactamente. ¿Sí? Y eso todavía pasa. Entonces, es también una forma de violencia que a veces, muchas veces, no tenemos consciente o no sabemos que eso es eso, que no es parte de un protocolo, no. No. Es un tipo de violencia que están ejerciendo sobre ti. Exactamente. Y otra cosa importante fue que en años anteriores, nosotras desde el Monitor también hemos contado los casos de aborto, de muertes de mujeres en abortos Seguro. en abortos inseguros. Y en algún momento, o sea, desde el año 2019 hasta acá, hemos contabilizado como 3 casos de este tipo, que además fueron muy mediatizados, ¿no? Estos también son indicadores de la necesidad, y este es un indicador pequeño, te aseguro, como te digo, este es un subregistro, te aseguro que, bueno, casos pueden estar ocurriendo muchos y que los medios no los recogen. No lo recogen, Es un exacto. indicador de la necesidad, la urgencia, bueno, de que se abre el debate con relación a este tema, al tema de la necesidad en Venezuela de que exista el aborto legal, seguro, y público, ¿no? O sea, que sea el Estado el que cubra esto. Pero imagínate, los grupos religiosos todavía están hablando de que no te metas con mis hijos, con la educación de mis hijos no te metas, que el ESI lo que hace es incitarlos a, no sé, a tener relaciones sexuales. Entonces, de ahí la insistencia de campañas y que, bueno, los movimientos de una u otra forma nos juntemos frente, bueno, a la necesidad de que estos espacios se abran, estos espacios de diálogo frente a estos temas tan importantes. Sí, absolutamente. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Para finalizar, te quería preguntar, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya lo dije, ¿no? Es verdad, pero... Lo primero tiene que ver con, creo yo, ¿no? Nosotros como organizaciones o como individualidades, ¿sí?
que tenemos una preocupación sobre este tema, bueno, lo primero es generar incidencia, creo yo. Y la incidencia se hace con fuerza. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que juntarnos, ¿no? A pesar de las diferencias que pueden haber, que sabemos que en Venezuela podemos tener muchas diferencias de diversos tipos, pero Sí. hay banderas de lucha que nos arropan a todas. Entonces yo sí creo que tenemos que generar estos espacios para comenzar a tener mayor presencia, mayor generar incidencia y cada vez con más fuerza. Adentro, Sí. tanto adentro de Venezuela, o sea, incluso haciendo puentes, o sea, teniendo puentes, bueno, con el Estado, teniendo puentes con los medios, con la sociedad en general, ¿no? Con los diversos sectores de la sociedad y Claro. también tendiendo los puentes hacia afuera, porque esto de una u otra forma también sirve para apalancar las luchas que tenemos nosotras acá en Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que va por esa vía, o sea, la necesidad de planes de prevención y la necesidad de, sobre todo, yo digo que, bueno, sí, adultos y adultas escuchan mucho y, bueno, precisan, a veces deciden cambiar cosas, ¿no? Pero para mí un público o un grupo fundamental son los niños, las niñas y los adolescentes en Sí. Venezuela. Sí. O sea, yo creo que a partir de ahí se pueden hacer muchos cambios e incluso incidir en sus padres, sus madres, sus abuelos, o sea, en su familia, Exacto. su familia. Claro. Sí, porque además eso garantiza que tengan la información y haya la reflexión posterior, eso, con la familia, con las hermanas, con los amigos, las amigas, y empezar quizá a ese camino en el que las mujeres vivamos menos violencia. Es así. Sí. Bueno, Aime, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy Bueno, valiosa toda la información que nos brindaste. Encantadísimas. Esperamos poder contar contigo en un otro Avesa Live. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que nuestro servicio de respuesta automatizada por WhatsApp, Yo Estoy Informada, está disponible todos los días de la semana a través del 0424-166-2220 para brindar contenido sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, que es la violencia basada en género y mucho más. Además, en el aula virtual de Avesa están disponibles cursos, 2 cursos hay ahorita disponibles totalmente gratuitos, que son capacitación en acción de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a todo público, y la ruta escolar para la atención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, dirigido a profesionales de la docencia. Hasta un próximo evento.